dice por ahí, agradecidos con Dios por toda su bondad, su misericordia. Entonces, les pido por favor que silencien su micrófono para que no se escuche el eco, y podamos, comenzar este día, ¿vale? Bendito Dios y Padre Celestial, Dios maravilloso, poderoso, grande, majestuoso Dios. Bendito y alabado es tu nombre por los siglos de los siglos. Solo tú eres santo, Señor, solo tú eres santo, santo. Solo tú eres bendito por los siglos de los siglos, amado Padre Celestial. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, y nos acercamos, Señor, a tu presencia, Padre, a tu trono de tu gracia, Señor, para hallar el oportuno socorro, como dice tu palabra, y pedirte perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados, por todo lo malo que hacemos, Señor. Señor, perfecciónanos, Señor, en ti, Señor, ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu, Señor, haga una obra, Señor, de renovación de mente, de todo lo que necesitamos, Señor, en esta vida, porque desgraciadamente, Señor, nuestra naturaleza humana, Señor, tú mejor que nadie lo sabes, Señor, es dura la pelea día con día, Padre, con la carne. Te pedimos que nos fortalezcas en el Espíritu, que nos ayudes a crecer, Señor, espiritualmente. También que nuestro conocimiento, Señor, hacia tu palabra, hacia ti, Señor, crezca en nuestra vida, Señor, para poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, y no ser ignorantes de ti y de nuestro Dios, Señor y Salvador, nuestro Padre eterno, nuestro Dios fuerte y todopoderoso. Bendito Dios, eres bueno, eres majestuoso, eres santo. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a aprender de ti en tu humildad en todo, Señor, tú eres nuestro ejemplo y siempre lo serás. Y ayúdanos, Señor, a poder ser, Señor, imitadores de ti, Señor. Padre, te doy las gracias por la vida de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque les has guardado, les has librado de tantas cosas, Señor, tantos peligros, Señor, has sustentado, Señor, cada necesidad que han tenido, tú lo has suplido, Señor. Gracias, Señor, por los que aún, Señor, no se conectan. Gracias por mis hermanos que vienen de regreso del trabajo. Te pido que los guardes, Señor, que te pido que seas con ellos, Padre, y permitas que lleguen a casa a descansar, Señor, y a escuchar también tu palabra, Padre. Señor, de verdad, te amamos mucho. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por lo que has hecho, por lo que harás. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder ser testimonios vivos de ti, ejemplos, Señor, a seguir, Señor, que realmente vean a Cristo en nosotros, Señor, no a otra cosa, no a un ser humano común y corriente, sino a Cristo en nosotros, Padre. Señor, gracias por todo. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, te damos gloria y honra, alabanza y adoración, porque tú eres el único que la mereces. Amén y amén. Pues buenas noches, hermanos. Pues vamos a ver el día de hoy algo que muchos dirían, ¿a poco Dios, no? ¿A poco Dios tiene esto? Vamos a ver la ira de Dios, hermanos. La ira de Dios. Si gustan irlo anotando, hoy vamos a ver la ira de Dios. Muchos dirían ahí, ¿cómo es que Dios tiene ira, no? O cómo el carácter de Dios puede enojarse, o cómo es que Él puede tener esa ira, ¿no? Si nosotros lo vemos desde un punto humano, humanamente hablando, nosotros podríamos decir que alguien que tiene ira es alguien imperfecto, o ya se enojó y ya pecó, ¿no? Pero hemos visto, conforme a las escrituras, que nuestro Dios es perfecto. Hemos estado viendo los atributos de Dios y Él es perfecto, Él es santo, Él es inmutable, Él es amor, Él es misericordioso, omnisciente, omnipresente. Hemos visto muchos atributos de parte del Señor. Él es justo. Pero ahora vamos a ver la ira de Dios. Eh, Nosotros normalmente cuando tocamos el punto ira, cuando tú y yo nos llegamos a enojar y llegamos a sentir ira, somos arrebatados y llegamos a tener a veces un comportamiento siendo muy abruptos, muy explosivos, sin control, sin paciencia. Cuando nosotros pensemos en la ira de Dios, nosotros no podemos verlo como un humano cuando tiene ira, porque Dios
Él tiene un control total de todas las cosas y a él nada se le va de sus manos. Cuando Dios siente ira, no es lo mismo que cuando un humano siente ira y que se arrebata y que se enoje, que suelta palabras y que dice y esto y lo otro. La ira de Dios aún es con paciencia. Aún él llega a ser paciente y no se descontrola como el ser humano. Es algo que nosotros debemos de entender por los atributos que nosotros ya hemos visto de él. Dios es un Dios que también siente ira. Pero vamos a ver qué dice la palabra, hermanos. Les pido que vayamos a Salmos 145, versículo 8. Salmos 145, versículo 8. Salmos 145, versículo 8. La palabra de nuestro Señor dice así, amada iglesia, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí podemos ver la descripción que hace la palabra acerca de nuestro Señor. Es lento para la ira, o sea que si se enoja, se siente esa ira muchas veces, pero no se descontrola. No es que imagínense si realmente Dios tuviera ira como nosotros, que nos descontrolamos, que somos impulsivos, explosivos y que agarramos y gritamos y pataleamos y manoteamos y todo cuando sentimos esa ira. Si fuera así Dios, hermanos, ya nadie estaría en este mundo. Así de sencillo. Nos caería un rayo así o Dios nada más con solo un tronido, ándale, te me desapareces, ¡pum! Pero no, la ira de Dios no es como la ira del hombre. Por eso aquí la palabra de Dios lo describe claramente. Dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para irarse, lento para la ira. Dice, y grande en misericordia. Su misericordia es muy grande, a tal grado que aplaca muchas veces la ira de nuestro Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no va a llevar a cabo algún plan por la ira que siente el Señor. Otro de los salmos, hermanos. Vamos a Salmos capítulo 7, versículo 11. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Dice: Dios es juez. ¿Qué dice, hermanos? Justo, uno de los atributos del Señor. Dice, ¿y Dios está qué? Ahí dice claramente, Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es airado? Siente ira, siente enojo. Está airado, está enojado, siente ira contra todos los impíos todos los días. No está contento. Pero si se dan cuenta, es una ira controlada, no como la del ser humano. Y no porque Dios caiga en ira, quiere decir que Él ya está pescando y Él es imperfecto. Por eso es que debemos de conocer los atributos del Señor. Porque dentro de todos los atributos van unidos los unos con los otros. Dios siente ira, pero es justo y misericordioso. ¿Sí me entienden? Y si Dios siente ira, ¿por qué será, hermanos? ¿Por qué será que Dios siente ira? Cuando realmente Él formó a esta creación por amor. Por eso es que dice la palabra que lo hizo a imagen y semejanza de Él. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por amor. Pero ¿por qué estará airado el Señor? ¿Por qué sentirá ira a Dios? Ahora vámonos a Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Ahí nos vamos a dar cuenta del por qué el Señor se siente airado. ¿Por qué se enciende la ira de Dios? Vamos a verlo y claramente aquí lo dice la palabra. Porque dentro de esa ira, Dios está siendo justo. Dios es santo. Dios es soberano. Entonces nosotros debemos de saber
Y por eso es la importancia de conocer los atributos del Señor. Y dentro de eso está la ira de Dios. Dios es amor, pero también está el extremo que Dios es fuego consumidor. ¿Sí me entienden? Pero a veces, como les decía, muchas veces nos hacemos un Dios a nuestra manera. Es que Dios no castiga. No, la Biblia dice que Dios castiga. Y aún castiga a sus hijos, dice, porque los ama y por eso los corrige. Entonces a veces le predicamos a otra gente un Dios diferente al que está en la Biblia. Y nosotros tenemos que predicar a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios de mi ideología, de mis ideas, de mi pensamiento, del que yo creo. No, no es lo que tú y yo creamos, hermanos. En eso siempre hemos estado bien equivocados. Es que yo creo, no, no es lo que yo creo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me dicen las sagradas escrituras? Porque muchas veces nuestros pensamientos son engañados a través de nuestras emociones y confundimos muchas cosas y somos fáciles de engañar. Pero ¿qué no nos va a engañar? La palabra hermosa y maravillosa del Señor Jesucristo. Siempre, como dice, es luz, es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No nos va a llevar a oscuridad o a un camino de oscuridad o a un vacío, un precipicio. Nos va a llevar a un camino recto y justo delante de la presencia de Dios. La culpabilidad del hombre, dice ahí el título, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Me detengo un momento, hermanos. ¿Ven qué clara es la palabra de Dios? ¿Por qué Dios se empieza a irar? Porque dice que se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad, toda maldad e injusticia. Si nosotros nos regresamos a los atributos que hemos visto de Dios, vimos que es santo y qué, y perfecto. Entonces no hay maldad en él. Él es bueno. Y Jesús lo dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno, solo Dios, ¿no? Refiriéndose a él, al Padre y al Espíritu Santo. Solo Dios. Solo Dios es bueno. En él no hay maldad. Dice, e injusticia. Dios se aira cuando hay injusticia, porque Él es un Dios justo. Entonces cuando la ira de Dios se enciende, dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. La gente tiene por manifiesto que hay un Dios. ¿No dice la palabra que las estrellas y los cielos cuentan la gloria de Dios? Porque fueron hechos por sus manos, por medio de su palabra. Dice el firmamento, anuncia la obra de sus manos. La gente lo ve, le es manifiesto a la vista que hay un Dios. Pero la gente niega de ese Dios, reniega de ese Dios, se enoja contra ese Dios o dice es que no hay Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa de decir es que no hay un Dios. Cuando tú ves hacia el cielo y ves el espacio, y ves las estrellas, ves los planetas, ves el sol, la rotación, la traslación y ves todos esos movimientos tan perfectos. ¿Quién los hizo? La Vía Láctea, los hoyos negros, los cometas, los meteoritos, todo lo que vemos. ¿Quién lo hizo, hermanos? ¿Quién hace que el mar no se salga de su lugar? ¿No le dijo el Señor a Job? Dice, tú pusiste límite al mar para que no se saliera de su lugar. Dime tú, contéstame esta pregunta. ¿Y tú has hecho esto? ¿Y tú has hecho lo otro? ¿Sabes y conoces esto o aquello? Hijo, callado.
¿Por qué? Porque Dios se muestra a través de la creación, de lo que Él nos ha dado. Cuando vemos imágenes tan preciosas de la playa, del mar, de tantas cosas maravillosas de la naturaleza, ¿quién lo formó, el hombre? No, hay un Dios todopoderoso y maravilloso y el único y el verdadero, Jehová de los ejércitos, que fue el que creó todo esto. Y de esa forma Él ha manifestado su deidad, su poder, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y no estamos así con muchos de los seres humanos que conocemos. Están entenebrecidos porque por tanto conocimiento y razonamientos de tantas ideologías, filosofías humanas que han hecho que el hombre se envanezca y digan hasta el grado de decir es que los hombres somos un Dios. Y en eso ha parado el mundo muchas veces. Se ha envanecido. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mucha de la gente, y aquí vamos a ver incluso que habla acerca de aquellos que se han ido, han cambiado el uso natural de su naturaleza humana y se han ido contra naturaleza porque se han envanecido, se han vuelto soberbios y han sido necios y se han entregado a su inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, dice, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice la palabra. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, hablando del lesbianismo. Dice, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, o sea, refiriéndose en vez de tener intimidad con la mujer, dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como decían, no me importa lo que diga Dios, no me importa lo que diga la palabra de Dios, es mi vida, es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera. ¿Y qué dice la palabra? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso es que la ira de Dios se enciende, hermanos. Y aún su misericordia todavía es tan grande que no hemos sido consumidos, dice la palabra. Pero la ira de Dios, diremos, ¿qué Dios tan malvado? No, aquí estamos viendo la culpabilidad del hombre. Lo que hablábamos la otra vez, todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Mucha de la gente está feliz diciendo, es que yo robo, yo mato, yo me emborracho, yo me acuesto con muchas mujeres. O las mujeres diciendo, yo ya me acuesto con muchos hombres. Soy una super mujer, soy un super hombre porque estoy con varias mujeres. Soy lesbiana, soy homosexual, soy binario, soy no binario, perdón. Soy esto, me siento perro, me siento gato, me siento esto y soy feliz. No me importa lo que diga Dios. Mas la ira de Dios está sobre ellos. Porque no hay arrepentimiento y no quieren obedecer a Dios.
y no lo han tomado en cuenta como aquí leemos en las Escrituras. Por eso es que la ira de Dios se revela contra todo eso, dice la palabra de Dios, desde el cielo dice, contra toda impiedad e injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué se ha irado Dios? Por el pecado, por la maldad del hombre, porque no se arrepiente, porque se goza en sus pecados, en sus deleites, en sus propias concupiscencias, hermanos. Por eso es que dice que nosotros debemos de apartarnos del pecado y buscar la santidad, sin la cual no veremos a Dios. Porque veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice en Juan, capítulo 3, versículo 36. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Para aquellos que han decidido también, hermanos, apartarse no, perdón, para que vean lo que dice acerca de aquellos que no quieren ser obedientes a su palabra, como lo describió en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Fíjense lo que dice Juan 3, 36, hermanos. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Ustedes creen que es porque Dios quiera tener ira contra esa persona? No. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo? Dice que Dios no desea la muerte del impío, sino que Él venga al arrepentimiento. El problema es que la gente no quiere venir al arrepentimiento, entonces por lo tanto no creen en el Hijo. ¿Y qué sucede? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no es porque Dios sea malvado y quiera tener enojo, aborrecer al pecador o tener ira contra el pecador. Es la decisión del pecador, del impío, que como no se quiere apartar, la ira de Dios está sobre él. Porque él así lo ha decidido. El ser humano ha decidido con tomar su decisión de decir rehúso en creer en el Hijo. La ira de Dios está sobre él. No es porque Dios sea un Dios malvado, no es porque Dios sea un Dios imperfecto, es porque Dios en su justicia, aún en su justicia, Él se aira contra lo que es injusto. Por eso es tan importante comprender los atributos de Dios, porque de esa manera vamos a comprender muchas cosas de la palabra que pareciera que se contradijera, pero no se contradice la palabra, sino que cada vez que la leemos y conocemos esos atributos de Dios, nos enseña a conocer más a nuestro Dios y entender el por qué actúa o deja que pasen ciertas cosas en la vida. Pero es por la culpabilidad del hombre, por su necedad, por su necio y terco corazón. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel, hermanos, cuando Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud? ¿A poco no les mostró su amor? De 10 plagas, ninguna le tocó al pueblo de Israel. Ninguna tocó al pueblo de Israel. Cuando estuvieron en tinieblas todo el pueblo de Egipto, los israelitas estuvieron en luz. Ninguna de las plagas les tocó. Dios los saca de la esclavitud. Y dice la palabra que los guiaba de día y de noche. De día, ¿cómo los guiaba de día? Iba a su presencia como una columna una nube, perdón. Y de noche, una columna de fuego. Wow, ¿se imaginan, hermanos, ver una columna de fuego delante de ti guiándote? Y llegas al mar y que te abra el mar, pásale. Por tierra seca pasas. Llegan los carros de Faraón, intentan pasar por agua seca y se ahogan. Llegan al otro lado. ¿Y qué hicieron? Adoraron a un ídolo. Se empezaron a corromper. Y dejen de eso. Dentro de esas fiestas también se pudo haber manejado mucha fornicación y adulterio.
Más aparte la fornicación espiritual que ellos estaban llevando a cabo. El Señor los saca de Egipto para llevarlos a una tierra prometida. Pero esa generación del pueblo de Israel, tan testaruda, tan necia, tan terca y de dura cerviz, hizo enojar a Dios. ¿Para eso nos sacaste? ¿Para dejarnos morir en el desierto? Allá comíamos carne, allá comíamos esto, a pesar de que estábamos esclavos. No tenemos agua que tomar. ¿Para eso nos sacaste para morir aquí en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá a comer lo que comíamos, no importando si éramos esclavos. Y el Señor, claro que se enojó, claro que sintió esa ira. ¿Pero por qué, hermanos? ¿A propósito? ¿Porque Dios quería? No, por la culpabilidad del hombre. Porque el hombre ocasiona que Dios se aire. Y aguas con la ira de Dios. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel, con esa generación? 40 años estuvo vagando en el desierto. Y Dios dijo, no entrarán a la tierra prometida. Y toda esa generación murió y no entró a la tierra prometida. Encendieron la ira de Dios y Dios los consumió. ¿Qué Dios tan malvado? No, es un Dios justo. A pesar de su ira, es un Dios justo, porque Él no la provocó. Somos nosotros los que provocamos la ira de Dios con nuestra desobediencia. Y debemos de tener en cuenta que es un atributo del carácter de Dios, la ira de Dios. Por eso es también tan importante el temor a Jehová. El temor a Jehová nos ayuda a andar en obediencia delante de Él. Porque sabemos que hay alguien soberano, maravilloso, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores, que nos está viendo. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿En qué pecamos? ¿Qué fallamos? Y si seguimos siendo necios y tercos de dura cerviz. Pero si nos apartamos de toda esa impiedad, de toda esa iniquidad, la ira de Dios no estará sobre nosotros. Porque aquí mismo lo dice, hermanos. 3:36 no dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que cree tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente a su Padre para no encender la ira de Dios. Fíjense, vamos a ver otra cita bíblica, hermanos. Salmos capítulo 30, versículo 1. Salmos capítulo 30, versículo 1. Dice la palabra de la siguiente manera. Salmos 30, versículo 5. Salmos 30, versículo 5, hermanos. Perdón si dije otra cita. Veamos lo que habla el Señor aquí de su ira. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No es un Dios que siempre permanezca airado, más que con el impío, porque dice que Él está todos los días airado con el impío, porque no se aparta de su pecado. Pero es un Dios que dentro de todos sus atributos, su misericordia, su clemencia, su amor, Él es paciente, como ya lo vimos. Por eso dice, lento para la ira y grande en misericordia. Pero que no se nos olvide la ira de Dios, hermanos. Que no se nos olvide que está la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de la siguiente manera. Y esta es una promesa, hermanos, para nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo y que hemos recibido al Señor como Dios, Salvador, Redentor de nuestras vidas.
Y es una promesa que estamos esperando, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la, ¿qué? De la ira venidera. Va a venir un tiempo de gran ira de parte de Dios, y es el tiempo de la gran tribulación. Por eso es que nosotros debemos de buscar a Dios en santidad y en obediencia, para que no conozcamos esa ira de Dios. Porque el que entre a ese tiempo, a ese periodo de 7 años, entrará un tiempo de gran tribulación, de esa gran ira de Dios, como nunca la ha habido, dice la palabra. Tremendo va a ser ese tiempo. Ahí mismo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, hermanos. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Aquí el Señor nos da también esa promesa. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante todo, hermanos, tenemos que tener esa obediencia hacia Él, esa santidad hacia Él, el conocerle más, el tener ese compromiso por parte nuestra hacia con Él de decir, Señor, estoy aquí, quiero conocerte más, usa mi vida, instrúyenos, guíanos, ayúdame a no caer en el pecado, en la tentación, fortaléceme. Y sé, Señor, tú tomando mi mano y no me sueltes. Y no dejes que yo me suelte de ti. Porque si no podemos conocer la ira de Dios, hermanos. Y créanme que, hijos, mejor ni atrevernos a querer conocerla. Mejor tratar de irnos por, como dicen por ahí, por la derecha y ser obedientes a nuestro Señor. Porque el Señor también tiene ira y nadie quiere caer en manos de un Dios vivo. Porque si no, ¿quién podrá contra Él, hermanos? ¿Quién va a poder contra Él? Entonces siempre tengamos un corazón arrepentido, un corazón que esté contrito y que busque la presencia de Dios en todo momento, ¿no? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú día con día nos vas instruyendo y nos vas guiando para conocerte un poquito más, para saber y conocer esos ciertos rasgos de tu carácter, de tu persona, de tus atributos, Señor, para poder, Señor, tener un entendimiento más acerca de tu palabra, de lo que tú traes a nuestras vidas, de lo que tú estás hablando, y que podamos decir en algún momento, Señor, que realmente conocemos a Dios y podemos encontrar explicaciones, Señor, a respuestas, a preguntas, perdón, Señor, que muchas veces no las teníamos o que estábamos confundidos, Señor. Ahora, Señor, que te estamos empezando a conocer, Señor, por medio de tus atributos, Señor, nos está quedando más claro, Señor, por medio de tu palabra, Señor, esas respuestas, Padre, a muchas incógnitas. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites conocerte más, porque tu palabra está aquí, que a veces tenemos desidia en hacerlo, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces no nos damos el tiempo, Señor. Pero te agradecemos, Señor, que en este tiempo, Señor, que estamos tomando, tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y nos lleve, Señor, a un conocimiento más extenso de ti, Padre, que podamos ocuparlo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. No la persona, Señor, no el creernos más sabios que los demás o que, ay, es que nosotros conocemos, no, Señor, sino que sea para que tu nombre sea glorificado y podamos compartir tu palabra, Señor, y compartir al Dios de la Biblia, no a nuestro Dios de nuestra ideología, no, Señor, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios santo, verdadero, soberano, majestuoso, poderoso, magnífico Dios. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.